Bueno, seguimos con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas. En esta mañana nos vamos a estar ocupando de Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 12, donde leímos del 1 al 6. Quiero leerlo nuevamente. Dice la Biblia: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El mensaje de hoy lo hemos titulado Comienzo de la Guerra Cósmica. Es otra de las señales proféticas en las que nos estaremos apoyando para desarrollar este mensaje. Es innegable que en nuestro mundo, en su historia pasada, presente y futura, parece que la maldad ha alcanzado un nivel realmente grande, mucho más de lo que un simple pecado humano puede explicar. Desde que la humanidad rechazó la autoridad soberana de Dios, siempre ha habido una fuerza oscura al acecho, lista para aprovechar cualquier oportunidad e invadir el corazón humano. Una fuerza que empuja al mundo hacia un final catastrófico de destrucción. En el presente estamos en guerra. Una guerra que no se realiza en el plano físico, pero no por eso deja de ser real. Es una guerra, como dice la palabra, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos sabemos quién es Satanás, el señor de la muerte, nuestro adversario perenne, el enemigo principal de Dios y su creación. Fue su rebelión la que corrompió esa creación y trajo muerte y mal a este mundo. Ha sido desde entonces enemigo implacable de la humanidad, ha sido su tentador y ha sido su causante de dolor. En Apocalipsis capítulo 12 aprendemos mucho sobre el papel de este enemigo jurado en el drama de los últimos tiempos. La tribulación, la llamada semana 70 de Daniel, esos terribles 7 años futuros donde el mundo estará controlado por un ser llamado el Anticristo, el último dictador mundial. En ese tiempo se mostrarán tanto los juicios sin precedentes de la escatológica ira de Dios como la desesperada furia del diablo y sus esfuerzos para tratar de frustrar los planes de Dios, cosa que será imposible, porque Dios es todopoderoso. El diablo tiene poder, pero su poder está limitado. Me consuela muchísimo saber que en Cristo somos más que vencedores. Me consuela muchísimo y me llena de gozo y paz saber que estamos con el vencedor. Me tranquiliza enormemente saber que este mundo, independientemente de lo mal que va desde nuestra perspectiva humana, no deja nunca de estar bajo el control de Dios. Pasado, presente y futuro. Futuro. Aun cuando leamos escenas terribles en el libro de Apocalipsis, las podemos leer porque Dios
nos lo ha dado en su libro. Y esa es una evidencia poderosísima de que Dios es Dios y lo es siempre, siempre. Antes de describir esta guerra, Juan presenta a los personajes que participan de ella. Le voy a mencionar quiénes son y lo que representan. La mujer es Israel, el dragón es Satanás y el hijo varón es Jesucristo. Vamos sobre cada uno de estos puntos. La mujer Israel, dice el verso 1 y 2 del capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Lo primero que Juan ve en esta visión, porque es una visión, es una gran señal. En Apocalipsis, la palabra señal describe de una manera simbólica, está señalando a una realidad. Es un símbolo que señala a una realidad. En este caso, la descripción muestra que la mujer que vio Juan no era una mujer real, porque dice que era una señal. Repito, y una señal es un símbolo de una realidad. Además, hay una alusión en el verso 17 que dice de la siguiente manera, refiriéndose al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es una referencia que nos ayuda a confirmar que estamos hablando de una madre, de una mujer simbólica. Esta es la segunda de 4 mujeres simbólicas que aparecen identificadas en el libro de Apocalipsis. La primera, aunque una mujer real, tenía un nombre simbólico. De ella se habla en Apocalipsis 2:20, Jezabel. Una mujer, era una maestra falsa y simboliza el paganismo. Otra mujer simbólica descrita como una ramera aparece en el capítulo 17, del 1 al 17, y es una representación de la iglesia apóstata. Esa iglesia que ya hoy se está conformando con toda la metralla, toda la basura, de todas las iglesias que hoy se han alejado de la verdad bíblica, se han alejado de las doctrinas esenciales de la fe cristiana y están predicando puro humanismo, filosofías, falsos mensajes diseñados para mantener a la gente en un estado de sopor en el que se han ido creando una falsa sensación de seguridad. Oye, eso está. No tiene un nombre como una denominación específica, pero creo que ese veneno está a través de muchas denominaciones. Es aquella iglesia que apoyará al falso profeta. Es aquella iglesia marcada por el ecumenismo, que dará su autoridad a la bestia. Otra mujer simbólica, la cuarta, está en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. La esposa del Cordero. Sabemos de quién se trata. Es la iglesia, su verdadera iglesia. Aquí, esta segunda mujer, el contexto pone en claro, según el verso 5, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hermano, ¿de quién es el que habla la Biblia que va a regir con vara de hierro a todas las naciones y lo hará en el milenio? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es el Señor Jesucristo. Ahora, esta mujer, por este contexto, representa a Israel. No es María, no es esa imitación
o esa falsificación de María que se ha convertido en objeto de adoración por muchos. María es una mujer temerosa de Dios, fue una mujer temerosa de Dios, instrumento de Dios usado para traer a su Hijo al mundo, pero solo eso, nada más. Aquí esta mujer no es María, es Israel. Israel, que es llamada en Jeremías 3:1 y Oseas 2:2, es llamada la adúltera esposa del Señor, que sabemos que Dios finalmente la va a restaurar. Romanos 11 habla sobre esto, Isaías 50, verso 1 habla sobre esto. También sabemos que a lo largo de la historia el pueblo judío ha sido el blanco de ataque de Satanás. Lo ha estado persiguiendo, ha intentado hacerlo desaparecer de la tierra, porque si logra esto, entonces pondrá a las profecías bíblicas en un problema, porque muchas de ellas hablan en tiempo futuro sobre Israel. Alguien dijo, y con toda razón, que Israel es la gran prueba de la existencia de Dios en la tierra. Él sabe que destruir a Israel haría imposible que Dios cumpliera las promesas al pueblo judío. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a permitir eso. Pero ha usado y usará a Satanás para castigar a Israel. No es ninguna sorpresa que el diablo va a intensificar su persecución contra esta nación cuando se esté acercando el reino milenario. Ahora, Juan vio que la mujer estaba vestida de sol, elementos que más nos ayudan a confirmar que estamos hablando de algo simbólico. Vestida de sol, tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, estas 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Y esto se saca de una imagen que está registrada en el libro de Génesis, en el capítulo 30 y 37, los versos del 9 al 11. No lo voy a leer, pero ¿qué es lo que se habla allí? Es el sueño de José. En ese sueño, el sol representa a Jacob, la luna a Raquel, las 11 estrellas a los hermanos de José. Esta alusión al sueño de José es apropiada, ya que su vida se asemeja mucho a la historia de Israel. Ambos soportaron la indignidad del cautiverio en las naciones gentiles. Ambos fueron al final librados y exaltados a un lugar de eminencia en su reino. Pero aquí se nos dice que esta mujer estará vestida de sol. Esto refleja gloria, brillantez, dignidad. La dignidad de la redimida Israel, debido a su condición exaltada como nación escogida. ¿Por qué? Por pura gracia. Dios trabajó con Israel, no ha terminado con ella, pero no porque Israel se lo merecía, no porque Israel con sus virtudes captó la atención de Dios. Gracia, solo la gracia lo puede explicar. También la vincula con Jacob, el sol en el sueño de José. Jacob, un heredero del pacto abrámico. La luna debajo de sus pies, una alusión que puede incluir el concepto del pacto de Dios con Israel y su relación con él. La luna era parte del ciclo de los tiempos reglamentarios de Israel para la adoración. La corona, la palabra griega que se emplea para ella es estéfanos, una corona asociada con el triunfo en medio de los sufrimientos y batallas. Si un pueblo ha sufrido a lo largo de su historia, ha sido Israel. Las 12 estrellas, siendo José la 12ª, en la cabeza de la mujer, es un símbolo de las 12 tribus de Israel. Ahora, después de describir a esta mujer y decir que estaba encinta, que también es una metáfora que describe a Israel, estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto.
en la angustia de su alumbramiento. Una mujer, cuando está de parto, ¿qué siente? Dolor. Dolor. Así la nación de Israel tenía dolor. ¿Esperando a quién? Al Mesías. La causa de parte del dolor es la persecución por parte del diablo, quien intenta destruir a la madre. La nación tuvo dolor cuando el Mesías vino la primera vez. La nación tendrá dolor cuando el Mesías regrese por segunda vez. Desde la primera promesa de un Redentor que lo destruiría, y Dios se la hizo a aquella primera pareja en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, donde prometió que de la simiente de la mujer se levantaría un Redentor. El diablo ha estado atacando a Israel. No es un secreto para nadie que su ataque contra Israel ha sido único. Ya lo he dicho, Israel es una nación que históricamente ha sido perseguida y todavía es odiada y perseguida. Un pequeño país, dicen que del tamaño de New Jersey, rodeado de naciones musulmanas que odian al Dios de los hebreos y que tienen dentro de sus metas y objetivos borrar a Israel del mapa. No quieren negociar con ellos, los quieren ver muertos. Esa es la mujer, Israel. Después de describir los dolores de ella, Juan presenta la causa por la que sufre. Verso 3 y verso 4. También apareció otra señal en el cielo. Ya dijimos lo que era una señal, es un símbolo de una realidad. En esta ocasión es un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Esta otra señal que aparece en el cielo, el verso 9, identifica con toda claridad al dragón. Miren lo que dice: y fue lanzado fuera el dragón. ¿Quién? La serpiente antigua. ¿Quién? El diablo y Satanás. ¿Qué hace? Engaña al mundo entero. Ustedes se dan cuenta que si nos tomamos el tiempo para meditar en lo que leemos y escudriñar los maravillosos tesoros de las Escrituras, encontramos que la Biblia misma se interpreta a sí misma. ¿Se dan cuenta? Esa es la bendición del esfuerzo de escudriñar la palabra. Claro que Satanás no es un dragón, como tampoco Israel es una mujer. Satanás es un ser real, no es un símbolo del mal. Es una persona real con voluntad perversa, pero voluntad propia, creado por Dios mismo. Ahora, Dios no creó a Satanás, no creó al diablo, Él creó a Lucifer, un ángel de luz que decidió rebelarse contra Dios. Es un ser malévolo, espiritual, es lo que se llama un ángel caído. Ahora, el dragón es un símbolo mucho más aterrador. Escarlata es el color de las llamas, la destrucción, el derramamiento de sangre, porque todas esas cosas caracterizan la personalidad del diablo, una naturaleza cruel, destructiva. La Biblia dice, Jesús hablando del ladrón, que aunque lo llama ladrón, ahí es una alusión al mismo diablo. El ladrón no ha venido sino para matar y destruir. Por eso, cuando vemos una sociedad que en una medida bastante elevada se vuelve a la violencia, a la agresividad, a la destrucción, sabemos que el pecado es real, pero también las fuerzas diabólicas que obran son reales. El mal es real.
El dragón se le describe como que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dios, en su plan soberano, le ha permitido al diablo gobernar el mundo desde la caída. Y seguirá haciéndolo hasta que suene la 7ª trompeta. Cuando hablamos de gobernar, ustedes se acuerdan que en Mateo 4 se le apareció Satanás a Jesús y le dijo: los reinos de este mundo me han sido entregados, todo esto te daré si tú me adorares. ¿En qué sentido Satanás gobierna? En el sistema de pensamiento que impera en las sociedades humanas y en los gobiernos. No es un secreto para nadie que muchas de las políticas que en muchos lugares se intentan implementar tienen un origen anticristiano, diabólico. Por eso el Señor dice: el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, no podemos olvidar que por encima de Él está Dios. Un día Él va a dejar ese gobierno que ejerce hoy, porque Dios lo va a sacar del plan. Y un día el mundo entero será gobernado por el Señor Jesucristo de una manera física en el milenio. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas. Esas 7 cabezas con sus 7 diademas, miren, las diademas eran coronas reales que significan poder y autoridad. Eso es una alusión a los 7 imperios consecutivos que se han desarrollado en la historia humana bajo la influencia del diablo. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el último imperio del anticristo. Todos estos imperios tienen en común el deseo, o han tenido en común el deseo de querer gobernar el mundo. Eso no se va a acabar. Es más, volverá a suceder. El último reino, gobernado por el anticristo, un gobierno que ya hoy se conforma. Yo llevo estudiando estos años, nunca con tanta pasión e interés como ahora. Cuando lo hacía tenía muchas preguntas porque miraba al horizonte y no veía que esto tomara forma. Pero hermanos, de verdad hay que estar rayando en la ignorancia y la total desinformación para no darse cuenta que hoy, ante nuestros propios ojos, el mundo se mueve en esa dirección. La mayor parte de los presidentes que están gobernando las naciones hoy tienen intereses globalistas. Las personas están pensando no en los valores nacionales, porque han llegado al punto de decir: es más importante el mundo que nuestro país. Es más importante el globalismo que el nacionalismo. Y más cuando algunos, en una total desinformación y escuchan la palabra nacionalismo, les produce una connotación negativa. Pero hermanos queridos, si usted va a la Biblia, va a descubrir, en contra de lo que hoy dice la sociedad y las ideologías que gobiernan este mundo, que en el corazón de Dios siempre ha estado las naciones. Dios ha tratado con naciones y seguirá tratando con naciones. El milenio habla de naciones, la eternidad habla de naciones. El diablo no quiere esto. Por eso todo el mundo está pensando hoy en un gobierno único, con una moneda única, una religión única. O sea, todo está tomando la forma de ese último imperio.
La misma tecnología se ha desarrollado de una forma que le facilita más y más al mundo ese control total, ese mundo global. Y les alerto, estas ideas no son de izquierda o derecha. Nosotros tenemos que analizar todo lo que sucede hoy desde una perspectiva cristiana, hermanos, no política. Porque algunos se enamoran, bueno, porque este es de izquierda, aquel es de derecha. Como aquel es de derecha, bueno, él va a ser una persona. No, hay presidentes de derecha que son globalistas. Son globalistas, tienen los intereses globales por encima de sus valores nacionales. En Chile se estaba tratando de aprobar una constitución totalmente globalista, donde una de las peculiaridades que tienen todas esas constituciones, Cuba, que tiene a todo un pueblo muriéndose de hambre, con un presidente totalmente incapaz, que lo único que hace es hundir más y más al país. Constantemente están sucediendo cosas muy tristes en mi país. Y el gobierno es totalmente incapaz de resolver esos problemas. Ahora, para completar las tragedias que está viviendo el pueblo cubano, explotó creo que era refinería en Matanza. Es un desastre que no saben cómo detenerlo. Aparte de las personas los bomberos que han muerto, los que se han quemado, todo ese aire tóxico que está sobre la población de Matanza y lo está arrastrando hasta La Habana del Este. Fíjense la incapacidad del gobierno cubano, que ahora están pidiendo ayuda internacional. Qué bueno que lleguen, que por un momento pongan a un lado la política. Ahora, ¿por qué menciono Cuba? Porque Cuba, con su historia de represión y de dictadura, hoy están sumamente interesados en meter el nuevo código de la familia. Yo creo que ya lo metieron. Ya lo probaron. Un código totalmente globalista en cuanto a el enfoque de la familia. Un concepto anticristiano total, redefiniendo la familia, el matrimonio, quitándole los derechos a los padres sobre los hijos. La sexualidad no se enseña en el hogar, la tiene que enseñar el gobierno. Cuando un gobierno va más allá de la razón para la que fue creada y se adjudica autoridad que le pertenece a la familia, es un gobierno peligroso. Yo les digo esto, hermano, porque yo le animo a que sin caer en pánico, usted se informe de lo que está pasando. En estos días se escuchaba al presidente de El Salvador respondiéndole algunas preguntas a unos periodistas que están dentro de su país. Y claramente Bukele les dijo, ustedes son financiados por Soros. Bueno, por su fundación. Este señor ha estado repartiendo dinero a diestra y siniestra a través de los años, metiéndose en muchos países, intentando provocar crisis para desestabilizar las naciones. Y cuando estas naciones se desestabilicen, es más fácil que esas naciones se vuelvan hacia un gobierno mundial. Miren, voy a tratar de explicarlo rápido, aunque este no es la idea del mensaje. Los valores patrióticos son enseñados en el hogar. A ti te enseñan a amar tu patria en la familia. A ti te enseñan los valores cristianos en el hogar. Cuando tú destruyes el hogar, esos valores se van desplomando. Cuando tú le das más autoridad a una escuela o a un gobierno que a la familia, cuando tú redefines la familia y ya puede ser cualquier cosa y no una unión, como dice la Biblia, de un hombre y una mujer, un solo hombre y una mujer para siempre, entonces cualquier circo que monte alguien ya es una familia. Las familias son familias
entre un hombre y una mujer, porque solo un hombre y una mujer pueden reproducirse. Ahora la familia es un estorbo. Las iglesias son un estorbo, porque ese es otro lugar donde se enseñan los valores. Por eso el diablo tiene la mirada sobre las iglesias, sobre los cristianos conservadores bíblicos. Esos 10 cuernos que aquí se mencionan representan 10 reyes que gobernarán bajo el anticristo. Un hombre que va a llegar a un mundo con todas las condiciones para someterlo. Miren, yo no les voy a decir ahora, y quiero que no me malinterpreten, no quiero que me malinterpreten. Es interesante que en el libro de Daniel, una de las características que tendrá el anticristo, dice la Biblia, que no hará caso del amor de las mujeres. Yo siempre he creído, y todavía lo creo, que va a ser un hombre que no le van a importar las mujeres porque va a ser un adúltero sin creer en el matrimonio. Pero hay otra interpretación sumamente interesante. Quiero dejárselas nada más. Algunos han estado diciendo a lo largo de la historia que eso significa que este personaje será, además de toda su perversidad, un homosexual. A mí me llama poderosamente la atención el auge que está agarrando esto. En estos tiempos, 10 naciones van a quedar con el control del mundo. O sea, o 10 territorios podamos decir, van a gobernar bajo el anticristo. El cambio de las diademas de las cabezas del dragón a los cuernos de la bestia muestra la diferencia del poder de los 7 imperios mundiales consecutivos y los 10 reyes bajo el anticristo. En el lenguaje de la visión, la cola del dragón arrastra la tercera parte de las estrellas y del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estas alusiones a los ángeles del dragón en los versos 7 y 9 indican que las estrellas serán ángeles. En el libro de Job se habla de las estrellas como ángeles. Dice que arrastró la tercera parte. Esto es algo que alude a lo que sucedió en el pasado, a la caída de Satanás. Junto con su derrotado líder, estos malvados ángeles fueron echados del cielo sobre la tierra. Fueron echados de la morada de Dios. Sin embargo, hoy el diablo sigue teniendo acceso a los cielos. ¿Y cómo lo sabemos? El libro de Job explica que Dios se reunió con los hijos, dice que vinieron los hijos de Dios, y dentro de los hijos de Dios, quiero explicar que la frase hijo de Dios, en el contexto de Job no es lo que hoy entendemos como hijos de Dios por la fe. Es una frase que quiere decir creados por Dios. Ahora, dentro de esos hijos de Dios, los ángeles, estaba el ángel caído. Todavía sigue teniendo acceso a los cielos, pero será en un momento perpetuamente excluido del cielo. Eso lo vamos a ver probablemente en el sermón próximo, porque va a experimentar una derrota frente a Miguel y sus ángeles durante la tribulación y ya no tendrá más acceso al cielo. Ahora Juan observa que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. La Biblia registra una y otra vez cómo el diablo ha estado tratando de impedir, de retener al Señor Jesucristo. Luego de fallar en su intento de destruir a su pueblo y al linaje mesiánico, intentó asesinar al Mesías para que no hiciera su obra salvadora. Vamos a pensar en algunos ejemplos. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 2? Lo que sucedió, la matanza de los inocentes, falló. Mateo capítulo 4, cuando Jesús se enfrentó a él en la tentación, falló. Trató de usar al pueblo de Nazaret para que lo matara, lanzarlo por un despeñadero, ¿se acuerdan? Lucas 4.
Verso 29. Fracasó. Trató de que cuando murió en la cruz no resucitara. Falló. El diablo no puede con Jesús. No puede. El hijo varón es Israel. Verso 5 y verso 7. Y ella dio a luz un hijo varón. Y ella dio un hijo varón que regirá. Disculpe, Jesús, puse aquí Israel. Y ella dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Y su hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Quiero recordar que el dragón es Satanás, la mujer es Israel y el hijo varón es Jesucristo. Imagínense si yo le disparo ahora que el hijo varón es Israel. Ustedes se vuelven locos. Es que lo tenía mal colocado. Ese hijo varón, como ya dijimos, es el Señor Jesucristo. El único que puede gobernar y lo hará con vara de hierro a las naciones. Ese será el día cuando por primera vez el mundo va a experimentar lo que es verdaderamente un paraíso en la tierra. Ese sueño con el que ha estado soñando la humanidad a lo largo de los siglos y que no ha podido lograr, solo será real con Dios. Por eso, mis hermanos, desconfíe de todo plan que el hombre quiera establecer para lograr ese paraíso terrenal. Desconfíe y rebélese contra toda ideología humana que quiera crear ese paraíso sin Dios, porque es una excusa, es una mentira, que lo que lleva a muchos a las dictaduras, a la represión de los pueblos. Israel dio a luz al Mesías. La Biblia pone de relieve que era del linaje judío, hijo de Abraham, miembro de la tribu de Judá, un descendiente de David. Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vara de hierro se refiere a la firmeza de su gobierno. Entre la encarnación de Cristo y su coronación ocurrió su exaltación. Dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde? En la exaltación. Aunque el diablo es un enemigo derrotado, no se va a rendir. Ustedes observaron cómo yo mencioné ejemplo tras ejemplo de las veces que ha fracasado. Y sigue. Y uno dice, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza perversa. Es un adversario derrotado, pero no se rinde. Incapaz de impedir el nacimiento, la ascensión y el gobierno de Cristo, va a seguir atacando a su pueblo. Él ha instigado ya la masacre genocida de los judíos en Europa, como la muerte de miles de ellos a lo largo de la historia. Durante la tribulación, Satanás aumentará sus esfuerzos para destruir al pueblo judío, para que la nación no pueda salvarse, como la Biblia promete, a fin de que no haya nadie que entre al reino milenario. Tratará de matar a los creyentes judíos. Israel es su blanco. Y en una breve descripción, dice que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustente por 1260 días. Dios frustrará sus planes de tratar de destruir a Israel en la tribulación. Lo ocultará en el desierto. Allí es donde encontramos la alusión de Mateo 24, del 15 al 21. Esta persecución va a comenzar a la mitad de la tribulación, después de la abominación desoladora. Miren, este gobernante mundial que llegará al poder por medio de la demagogia y con la autoridad de una religión falsa y de un falso líder religioso, un día va a decir hasta aquí. Para él no será suficiente que la gente adore cualquier Dios falso. Va a llegar a decir, ya aquí no hay más Dios que yo. Exigirá que la gente lo adore. Y allí es donde se romperá ese pacto. E Israel se negará y vendrá la persecución. A esas alturas muchos en Israel ya habrán conocido a Jesucristo. Ese pueblo huirá al desierto
Y allí dice la palabra que serán sustentados por 1260 días, 3 años y medio. La última parte de la tribulación una vez más fracasará en su intento de destruir a Israel. Finalmente, a pesar de los esfuerzos, se va a cumplir, de los esfuerzos del diablo, se va a cumplir Romanos 11:6. Y todo Israel será salvo. Esta es una alusión a todos los judíos que vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Un proceso que estará produciéndose a lo largo de la tribulación, como ya he explicado, el testimonio de los 2 testigos, los 144,000. Pero la realidad es que la gran guerra cósmica de los siglos entre Dios y el diablo, que comenzó con la rebelión de Satanás, está preparada para llegar a su culminación. Aquí se nos da mucha información sobre esto. Hermanos, este capítulo 12, repito, aunque tiene elementos del pasado, es una revelación de algo que va a suceder en el futuro. Mire la Biblia como algo pertinente porque es el libro de Dios. Créala. Y mejor aún, prepárese. ¿Cómo puedo prepararme? Asegurándome de que soy un hijo o una hija de Dios, que verdaderamente he nacido de nuevo y que el Dios en el cual he creído es fiel para cumplir lo que ha prometido. Miren, si yo estuviera aquí con un libro de otro autor, primero no me pararía aquí con un libro de un autor humano. Y todos tenemos derecho a sospechar y a rechazar cualquier producción humana. Pero estamos hablando del libro de Dios. Y este último libro, ubicado de una manera sabia por Dios al final, nos está hablando del final. Nos está indicando hacia dónde va este mundo. Y la razón para estudiar estas verdades no es para llenarnos de terror. No. Asegúrese de que está con el todopoderoso Dios, que está en el lugar correcto con la persona correcta. Porque si no toma esa decisión, estará en el lugar equivocado. Así hay miles de personas, millones de personas, perdidas en la oscuridad, que cuando le hablas de Jesucristo te miran como si fueras un loco. Por eso dice la Biblia que el Evangelio de Dios es locura para los que se pierden. Pero también dice que es poder de Dios para los que se salvan, para los que creemos. Yo me aferro a estas verdades y me llevan a la conclusión de que no puedo esperar que el mundo mejore separado de Dios. Ahora, debemos empezar por cada uno de nosotros. ¿Eres tú un hijo o una hija de Dios? Por favor, no dejes que tus pensamientos, que están inyectados de veneno, gobiernen tus acciones. Allí donde estás, pídele a Dios que te hable. Él hablará a tu conciencia y a tu vida. Te va a dar la confirmación de que su palabra es verdad. Ame este libro con todo su corazón, crea en sus promesas y crea en sus profecías. Yo sé que es mucha la competencia. Es mucha la embestida del diablo para que nosotros dejemos de creer en este libro. En estos tiempos de tanta tecnología y de tantas otras opciones, es rara la persona que abre este libro y sigue creyendo que su mensaje es de Dios para hoy. Porque lo primero que te dicen cuando tú dices algo, es un libro antiguo. Sí, es antiguo, pero su mensaje sigue siendo presente. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los mismos y Dios no cambia. Crea que la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. No que contenga la palabra de Dios, no, la Biblia no contiene, escuche, lo voy a decir para que se grabe. Es un disparate y es una herejía de la peor clase decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben por qué?
Porque otro de los grandes fenómenos que hoy vemos es que muchos han y están enseñando esto. Cuando tú dices que la Biblia contiene la palabra de Dios, estás diciendo que hay partes de la Biblia que no es la palabra de Dios. Sí, es toda palabra de Dios. Pastor, pero ahí habla el diablo. Es toda palabra de Dios. Pastor, pero ahí está el registro de David en su adulterio con Betsabé. Allí está el incesto de las hijas de Lot con su padre. Es toda palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que aunque en toda la Biblia Dios no hable directamente, hay pasajes en los que aparece Jesús hablando, Dios hablando, pero todo lo que está registrado ahí, Dios lo permitió para nuestra enseñanza. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero hoy lo que estamos mirando es un cristianismo, algunos lo llaman cristianismo progresista. Si tú dejas de creer que todo este libro es de Dios, entonces estás diciendo, tenemos derecho entonces a no obedecer ciertas cosas. ¿Cómo cuáles? Los milagros. No tengo por qué creer en esos milagros. Tampoco tengo por qué creer entonces en que lo que Dios dice de la familia es válido. Y ahí se lanzan a reescribir una nueva Biblia. Necesitamos estar alertas. Y mi responsabilidad como pastor es: ame el libro de Dios, crea en el libro de Dios, hágalo su manera de pensar y le ayudará a estar en pie sobre el fundamento inconmovible de los siglos cuando este mundo se deja llevar por tanta falsa enseñanza y tan venenosas enseñanzas. El corazón de la Biblia es el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por los pecadores.